Es porque después quiero intervenir más de fondo. Yo fui el alcalde de Bogotá y soy el protagonista desde el punto de vista de la administración distrital de este proyecto. Y por tanto hay muchas cosas que decir. Y respecto a las cifras que usted pone, si el empleado pone el cuadro pasado que estábamos hablando de los costos, ahí hay varias inexactitudes que yo quiero que usted tenga en cuenta, porque usted no estaba en ese momento allí, que sepa, ni el ministro de Hacienda tampoco. Y no es correcto con lo que usted está acabando de decir. Primero, ustedes parten de una tesis. El metro subterráneo que se diseñó en mi administración no tenía troncales alimentadores, y este sí, y empieza a hacer una comparación de cifras. Eso no es cierto. Y ese error es de billones de pesos, que podrían ser de la nación y del distrito. No es cierto que el proyecto que nosotros presentamos no tuviera troncales alimentadores. Lo que pasa es que estaban diseñadas de una manera diferente a como esta administración las presenta. Y me explico. Soacha. Alcancé a escuchar que Soacha no tenía, siendo una ciudad en crecimiento, no tenía una articulación al metro subterráneo. No es cierto, sí la tenía. A través de su lado más occidental llegaba a la estación de Bosa, a través de la ALO, en una APP, es decir, sin costo presupuestal. Aún se sigue discutiendo esa APP. 2. Una línea de tranvía que llegó a estado de factibilidad en términos de ingeniería, que también era una APP, desde la estación de Soacha hasta encontrar la primera línea subterránea del metro. Ir hasta el centro, y la misma planeación en donde usted está, Planeación Nacional, sugirió cortarla en la primera línea del metro. No le costaba presupuestalmente al distrito ni a la nación, porque era una APP, una iniciativa privada que llegó a estado de factibilidad y fue suspendida por la actual administración. La avenida Boyacá, que aquí se queda sin, porque es para la próxima, dijeron. Resulta que la avenida Boyacá, que era alimentadora del metro, estaba en plena licitación para adjudicar construcción cuando dejé la alcaldía, con recursos del distrito, no de la nación, en la forma de un BRT, es decir, buses. ¿Por qué la suspendieron? No le costaba a la nación. La carrera 68 llegó a nivel de factibilidad ingenieril a través de una línea de tranvía, modo una APP. No le costaba al distrito nada y tampoco a la nación. ¿Por qué suspendieron el proyecto? Y adicionalmente, aunque es una alimentación más débil, la séptima, que era una línea de tranvía que llegó desde el punto de vista de la ingeniería al estado de factibilidad, también su forma era una APP, no le costaba al distrito. A la nación solo le costaba a partir de la salida del casco urbano del distrito hacia Zipaquirá. Y existía una cuarta línea de tranvía, que es la única que al parecer sobrevive, que es la que va del centro de Bogotá hasta Faca, que llegó a proceso de adjudicación después de pasar factibilidad, y que han pasado 3 años y no ha pasado nada. Entonces, cuando usted parte en su análisis de decir que el metro subterráneo no tenía alimentador, está equivocado. Lo que pasa era que no le representaba costos al distrito ni a la nación, porque eran iniciativas privadas.
ustedes que son defensores de la iniciativa privada, en las líneas de tranvía había una inversión privada de 4.000 millones de dólares que quedó suspendida. Eso no lo pone usted en las cuentas. Si las pusiera, el costo del metro subterráneo es más barato que lo que hoy se está presentando como costo del metro elevado más alimentadores. Porque estos alimentadores, que son buses, tanto en la 68 como en la séptima, como en la Boyacá, como en lo que va hacia Soacha, es decir, es la visión tradicional desde el año 2000 del transporte en Bogotá, de sustentar el transporte a partir de BRTs, le hace Transmilenio, tienen que ser cofinanciados por la nación y el distrito, en billones de pesos tal cual usted puso las cifras. Eso es un costo adicional que no tenía el metro subterráneo, porque el metro subterráneo estaba articulado, era APPs privadas para su alimentación, sin costo presupuestal, porque se sustentaban en las tarifas de los pasajeros. Y preguntará usted, ¿por qué un BRT, como los que hace la nación en todo el país, incluido en Bogotá, no se puede autofinanciar vía tarifas? Y por eso necesita del recurso presupuestal, tanto distrital como nacional o de los municipios. Solo la tarifa sufraga la operación, no los costos de infraestructura, y un tranvía sí puede sufragar tanto la operación como su infraestructura. Y si usted aterriza y profundiza en los estudios, descubre una ley. Es que el transporte férreo en el modo tranvía es más barato que el de los BRT de buses, con costos decrecientes, no crecientes, lo cual significaría la salvación de muchos sistemas de transporte masivo en varias ciudades de Colombia. Usted ya habrá visto que han quebrado en el país. En Bogotá no quiebra porque se sustenta en una inmensa demanda que está disminuyendo, porque el costo operacional del bus es creciente y por tanto obliga, a menos que se subsidie, a crecer la tarifa y va acabando la demanda. Por eso, las APPs privadas podían garantizar la infraestructura más la operación de los tranvías. Y por eso, la inversión de recursos públicos presupuestales, tanto de la nación como del distrito, eran mínimos para la alimentación del metro subterráneo. La gran pregunta es, ¿por qué suspendieron esos proyectos? ¿Porque eran tranvías y no eran buses? Y entonces ahora los sustituyen por buses, pero a un alto costo presupuestal para la nación, que es lo que tiene que ver la comisión, porque son recursos del presupuesto nacional por billones, cuando no era necesario invertirlos si se hubiera continuado los proyectos de tranvías. Ahora, el mayor alimentador del metro era su segunda fase, porque la primera línea del metro subterráneo no llega a la calle 100, ni siquiera llega a la calle 127, que fue como se hizo el estudio. Eso hasta la 127 vale 7.000 millones de dólares. No hasta la 72 ni hasta la 53, hasta la calle 127 vale 7.000 millones de dólares. Fue un acuerdo con el gobierno nacional pasado, porque la primera línea del metro hace una herradura y a partir de la 127 sigue hasta Suba. Y el recorrido hasta Suba desde la 127 lo eleva a 1.600.000 viajes diarios de la primera línea del metro, la más efectiva del mundo, con Hong Kong. Esta era la primera fase hasta la 127. Esa alimentación de Suba hacia arriba, al borde oriental, es lo que determina que se vuelve el más eficaz del mundo, si es subterráneo. Y hay un elemento adicional de su cuadro, y por eso mi interpelación solo respecto a este tema. Usted le pone 12.9 al metro elevado,
algo así alcancé a leer. Ese cuadro no volvió a aparecer. ¿De dónde? Bueno, muy bien. Y yo voy a terminar ahí, discúlpeme, presidente, pero ya entiendo pero es porque no, pero sobre el cuadro, no, senador, cifra más grande. está bien, no, aquí no va a haber ningún... 12.9 del metro elevado. ¿De dónde saca usted esa cifra? Uno saca una cifra como administrador público. Puede decirlo, preveo, supongo. Nosotros en el primer año de la administración suponíamos que el kilómetro metro subterráneo valía 100 millones de dólares. Estábamos pifiados. Claro, nunca dijimos es que va a valer 100 millones de dólares. No, decíamos es una cifra que prevemos porque hasta que no se hagan los estudios no se conoce. La cifra del estudio de ingeniería básica avanzada determina el costo por kilómetro. Y por eso es que sale una cifra que decimos es 7.000 millones de dólares, mucho más de la que preveíamos nosotros. ¿De dónde sale la cifra del costo del metro elevado? Tendría que salir de un estudio de ingeniería similar. Y aquí es donde viene el segundo gran engaño que se le presenta a la opinión pública. Se le dice es que el metro subterráneo no tuvo estudio de detalle, confundiendo una categoría de la ingeniería nacional con una metodología del Banco Mundial, porque nosotros seguimos fue el método del Banco Mundial para garantizar la financiación. Y esa metodología, ¿cómo se articula una con otra? En que usted no puede licitar la construcción de una obra sin saber su costo. Y en ingeniería se aproxima al máximo a su costo si tiene precios unitarios. Y a eso es lo que se le llama en Colombia ingeniería de detalle. ¿Cierto? Pues el estudio del metro subterráneo tiene ese estudio de precios unitarios y llega a costos. Si lo hacemos con la metodología nacional, un estudio de factibilidad no lleva a precios unitarios. Por eso usted no puede licitar solo con un estudio de factibilidad, porque no sabe cuánto cuesta. Usted hoy no sabe cuánto cuesta el metro elevado de Bogotá, por una sola razón, que no es su culpa. No hay estudio ni de factibilidad ni de detalle. Y nadie aquí puede saber cuánto cuesta. Puede que sea menos, a lo mejor, puede que sea más, pero está indeterminado el valor del metro elevado porque no tiene estudios de factibilidad siquiera. Y los que lo llevaría a usted a tener un estudio de precios unitarios para saber costo aproximado relativamente acertado es la ingeniería de detalle. Eso sí lo tenía el estudio del metro subterráneo. Por eso nosotros decimos equivale al estudio de ingeniería de detalle. Aquí quieren decir que no había estudios, que el estudio no existía. Hasta el mismo secretario de Movilidad que estuvo en los estudios nuestros. Y resulta que sí. Por eso es que podíamos iniciar licitación. Por eso lo que se inició después con el gobierno nacional de Santos fue la estructuración de la licitación para construir, que suspendió el alcalde Peñalosa, para construir. En el estudio actual usted no tiene ese dato, tiene que esperarlo. La gran pregunta jurídica, ya en términos de legalidad, es ¿y por qué se aprobaron COMPES nacionales y COMPES nacionales sin tener el estudio? La gran pregunta legal es en el distrito, en virtud de las denuncias que hicimos del cartel distrital de la contratación, es en el distrito tiene que haber diseño antes de licitación, de construcción, es obligatorio. Y el metro elevado no tiene ni los de factibilidad. Quisieron, a través de una
bastante irregular decir es que lo que hasta ahora se ha hecho lo podemos asimilar como un estudio de factibilidad. No es cierto. El estudio está contratado con la empresa Sistra. En el mes de marzo la interventora dijo que de los 19 productos que tenía que entregar ese estudio, 18 no habían sido entregados, mes de marzo reciente. No están entregados. Y aun si los entregaran en cualquier mes próximo que está por venir, tampoco da el costo, porque son de factibilidad. Solo el convenio firmado extrañamente con la FDN, que no está aquí al parecer, el señor Clemente del Valle, que es uno de los responsables primeros de la suspensión del metro subterráneo de Bogotá, ese convenio que le otorga a la FDN la posibilidad de licitar la construcción más el diseño, mire el peligro tan inmenso, es reficar. Porque si contrata la construcción con el diseño, ese diseño es el que los va a llevar al costo real, pero lo va a tener el constructor. Un peligro inmenso con las finanzas públicas en un megaproyecto más grande que reficar, señor vicedirector de planeación. Más grande que reficar, porque lo que se tiene que hacer si queremos cuidar el recurso público es lograr el diseño separado por una firma del que vaya a construir ese metro. Supongamos que es el elevado, pero ese estudio de diseño ni siquiera está contratado. Es decir, que usted el año entrante no va a saber cuánto cuesta el metro elevado de Bogotá. Y finalizo, señor presidente, y gracias por permitirlo. Es decir, que su cuadro está mal hecho, porque no pone al lado del metro subterráneo las troncales que tenía y que no costaban al presupuesto, que fueron suspendidas por esta administración. ¿Por qué? Porque eran tranvías, no eran buses, por eso. Se salvó el cable a Ciudad Bolívar, que tampoco eran buses, pero se salvó porque yo firmé el acta de inicio, si no, hubiera sido suspendido como el cable de San Cristóbal. Suspendieron la licitación con recursos distritales de la Boyacá, que era una de las principales alimentadoras del metro subterráneo, y las 4 troncales de tranvía de APPs, que por su definición no representaban inversión de recursos públicos, sino en el área rural de Cundinamarca, hacia Faca, Soacha y Zipaquirá. Y el segundo gran tema es que usted no sabe cuánto cuesta el metro elevado, porque no tiene estudios aún que le permitan tener una cifra comparable a los estudios que sí tiene el metro subterráneo y que le dicen a usted con cierta certeza que hasta las 127 cuesta 7.000 millones de dólares. Gracias, señor presidente.